Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos una vez más en este su programa Fondo para que no caigas. Y como nos quedamos la semana pasada en este debate, en esta discusión sobre una eventual legalización o regulación de la marihuana, bueno, seguimos en este programa y lo que más me entusiasma es la participación de los jóvenes que de verdad pues aprecio mucho que cada vez participen más en este programa y sobre los temas que aquí se tocan. Y bueno, pues como la semana pasada, hoy presento a la doctora Herminia Pasantes, investigadora del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM. Doctora, otra vez, bienvenida. Otra vez, muchas gracias. Qué bueno que está con nosotros. También nos acompaña Adriana Cepeda, integrante del colectivo Sin Mota Somos Más. Muchas gracias, ¿Por qué Lalo? le pusieron Sin Mota Somos Más? Porque sin mota somos más inteligentes, sin mota somos más libres, sin mota somos más mexicanos, sin mota somos más... Muy bien, se ríen, ¿o no? Ahorita me voy a preguntar por qué se ríen. Está con nosotros Edgar Angulo de Oceánica. Gusto en saludarte nuevamente. ¿Es del YAPA próximamente o qué? No, bueno, es decisión del jefe de gobierno, las decisiones que ahí tome al respecto. Muy bien, perfecto. Y Eduardo Hernández, director de la Clínica del Tabaco, también un gran amigo de este programa. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí platicando con ustedes. Y bueno, vamos a presentar a Pablo Giró, mi querido Pablo. Ya te dije Miró como el pintor. Sí, ojalá eso tuviera su talento, pero no. Oye, Pablo, no, de verdad muchas gracias por estar con nosotros. Pablo, pues representa este colectivo SMART, que es el que pues comenzó con toda esta iniciativa y por eso estamos hoy aquí discutiendo sobre una eventual legalización o regulación de la marihuana y por eso también están los foros de discusión ya en el Congreso de la Unión, que creo que es un paso importante que ya se habían tardado en comenzar, ¿no? Es correcto. Bienvenidos todos. Bien. Bueno, nos quedamos la semana pasada en algo que tú querías hacer hincapié. El tema de las prevalencias que me parece muy importante. Se dice, y habría que considerar siempre las diferentes fuentes de las cuales estamos manejando la información, por eso hay que citar las fuentes. Y en ese caso tenemos algunos autores que refieren del 9, del 20%, pero también tenemos autores bien interesantes, como es el caso de la doctora Nora Volkov, que es de hecho mexicana y es la directora del Instituto de Abuso de Drogas en Estados Unidos. Y dentro de estos estudios aparecen unas variables bien interesantes. Si la persona comienza a fumar marihuana en etapas más tempranas, esta incidencia que hablábamos de 9-20 se puede ir hasta 59%. Segunda variable que hay que considerar bien importante, lo que veíamos de las cantidades de tetrahidrocannabinol, el compuesto adictivo de la planta, de la cannabis sativa, cada vez está creciendo más. Y de hecho tuvimos recientemente una conferencia bien interesante del Fray Bernardino Álvarez, donde ha habido un incremento importante de los muchachos que llegan con daño psicológico, con problemas psiquiátricos, debido a que las cantidades de tetrahidrocannabinol se están disparando, porque están haciendo una serie de cambios en la planta. Y ahora encontramos cantidades del 39.5%, hashis con 60%, aceite de hashis que ha llegado al 90% de THC, y un muchacho que experimenta en edades tempranas con este tipo de compuestos, se daña, y se daña seriamente. Y lo que todavía no sabemos es si es reversible. Eso es importante, porque lo más sensato es no experimentar con sustancias psicoactivas que pueden cambiar la forma en la que mi cerebro opera en primera parte. Y luego me hablas del derecho, porque este derecho que yo tengo de decidir sobre mis alternativas, sobre mi cuerpo, sobre lo que yo quiera hacer. Pero resulta que el humo de segunda mano también es un factor. Y yo quiero ver, como dicen varios de los senadores, que vamos a sacar una legislación en la que hable de cómo se va a consumir marihuana. A ver, pero si no lo hemos podido lograr con tabaco, necesitamos primero que la legislación avance, regular el tema de tabaco, evitar que los menores entren en contacto con cantidades cada vez mayores de alcohol y entonces pudiéramos pensar. Hay otra cosa fundamental. Eso también es cierto, Fíjate lo que está pasando en Colorado. El Estado federal, lo que es Casa Blanca en Estados Unidos, está haciendo una serie de seguimientos bien interesantes de Colorado por el hecho de que es un lugar donde se está generando una mayor cantidad de prevalencia de consumo, porque se legalizó. Tienen tres épocas, antes de la marihuana medicinal y marihuana recreativa. Y ves cómo las estadísticas de prevalencia de consumo, de ausentismo laboral, de interrupción de los estudios, de accidentes viales, de driving under influence, que te agarran conduciendo en un estado inconveniente, se han disparado. Y ya la Casa Blanca y ya lo que es el Estado federal en Estados Unidos está pensando, oye,
como que hay que ponerle ahí un pequeño frenito, ¿no? Otra experiencia internacional bien interesante es la de Suecia. Desde 1960 Suecia tenía una legislación completamente permisiva del consumo de sustancias. Era la más permisiva de la comunidad europea. En los 70 tienen un brote creciente de consumo de heroína y en los 80 cambian la legislación con el eje rector, es el que debe venir en México. Las sustancias psicoactivas deben de ser para uso legítimo, medicinal, y que tenga una validez sobre ese marco de referencia con estudios clínicos estandarizados. Hoy Suecia tiene una legislación más restrictiva, reconocida por la ONU y una de las prevalencias de consumo menores en la Unión Europea. Entonces, si otros países ya andaron ese camino de legalizar, que es una propuesta interesante, pero que ya lo andaron y ya se dieron cuenta que no les fue bien, que tuvieron más problemas y que no resolvieron ninguna de las variables, incrementó el consumo, no redujeron el narcotráfico y todo esto ya está probado, ¿por qué queremos en México ir en ese sentido? A ver, dinos por qué. Bueno, eso Pablo. de que ya está aprobado es un decir. Bueno, en realidad, el casos. incremento en prevalencia, bueno, primero, la medición de la prevalencia hoy en día, ¿no?, es muy complicada porque es ilegal. Entonces tú vas a la casa, le preguntas, oiga, ¿y usted consume enfrente de los papás? La respuesta es no, ¿no? Entonces no sabemos realmente cuál es la incidencia actual. A ver, en este estudio, ¿quién ha probado la marihuana? ¿Quién ha probado la marihuana? ¿Y quién conoce a alguien que haya probado la marihuana? Pues ya conocemos uno aquí. Ahí está. Pues casi todos. Entonces, mi punto es, ya está el mercado, ¿no? Y no porque cambies la ley deja de estar el mercado. Así como dice él de muchos países que han metido un poco más de control, es un experimento y lo que uno tiene que ir haciendo es regulando y cambiando. O sea, no pones una regulación y se queda estática. Pero también está la experiencia de Portugal, la experiencia de Holanda, la experiencia de Suiza con la heroína, la experiencia de muchísimos otros países en donde sí se han quitado todos los otros problemas. Yo aquí quisiera volver a reiterar el punto que hicimos la semana pasada, que es, nosotros no estamos a favor de que se incremente el uso. Queremos que haya muchos programas de prevención, queremos que el gobierno nos informe y nos ayude a los padres de familia a prevenir y a racionalizar Que haya el más uso. recursos. Que haya recursos, que haya centros, etcétera. Pero el punto es un punto de, el problema de la droga existe y ha existido a través de toda la humanidad, ¿no? Entonces, el asunto es, ¿quieres un problema de droga con crimen y violencia de otro tipo, o quieres un problema de droga manejado desde el sistema de salud, de prevención y de campañas nacionales? No hay otra alternativa. La alternativa de no hay droga no existe en ningún país. Pero Ningún aumentaría país o lo ha no el logrado. consumo. Por supuesto que aumentaría. No es tan claro y no es tan claro cuánto ha aumentado. Y sí ha aumentado en algunos un poco, pero es muy pequeña la cantidad real de aumento. Y hay Parametría sacó una encuesta hace poco aquí en donde le preguntaba a la gente, ¿y tú, si fuera legal, fumarías? Y el 95% de la gente contestó que no. ¿No? Ahora, una cuestión aquí, si aumenta el consumo, aumenta por lógica los problemas de salud. Pero Y el bueno, consumo... hay dinero A ver, suficiente para la pregunta atender. es si el consumo va a aumentar hoy en día. ¿Te puedo dar las estadísticas? ¿Usted dice que no, doctora? Es decir, ¿Que no aumentaría los problemas de salud, lo que causa la marihuana, no son problemas que tengan que atenderse en los hospitales. Se atienden en las clínicas psicológicas, en fin. Pero Bueno, no, es un problema no va de a ser salud. un problema de salud pública, como es la obesidad, por ejemplo. Ese sí es un problema y el gobierno no va a prohibir que la gente coma lo que se le antoje, aunque sea malísimo para su cuerpo ¿Pero y por qué aunque dice que sea no un es un problema problema de salud muy pública? grave. Es decir, porque los daños no son muy grandes. Es decir, cuando la gente está adicta, es adicta con la abstinencia del uso de la marihuana no es tan serio como la abstinencia del uso de otras drogas. Entonces la gente, si no tiene acceso a la marihuana, no va a salir como loco a robar, como sucede con la cocaína o con otras Pero drogas. puede ser un trampolín para otras drogas. que Eso lo no, lleven a eso no está aprobado. No está aprobado. Eso Sí, definitivamente no está A ver, aprobado. sí está aprobado. Acabo de leer, Sí es un acabo de leer el reporte de NIH y no está aprobado. Dicen que no, y yo aquí lo tengo A ver, vamos a documentado. escuchar uno por uno, A ver, no se encima. en 2005, en Holanda, el consumo estaba en la población de 15 a 64 años, en los 70 era del 2.5%. Esos son datos de la JIFE.
la Junta de Fiscalización de Estupefacientes a nivel mundial, la ONU, todo esto se tiene que considerar a la luz de los datos científicos. Y de hecho, en ese marco de referencia, pues aquí tenemos un libro que le entregamos al Senado de la República. La evidencia en contra de la legalización de la marihuana, historia y cultura de la cannabis, legalización por continente, marco mundial y estatus legal, uso médico, realidades y consecuencias. Hay que hablar de términos que sean serios. Y este libro está disponible. Es de sin Centros costo, de Integración Juvenil, ¿verdad? Lo publica Editorial Trillas, está sin costo en la página del Senado, está sin costo en la página de Trillas, está sin costo en la página de Clínica del Tabaco. Continuando con esto de las prevalencias. En el 80 se fue al 8% en Holanda. Luego en el 90 ya andamos en el 12%. En el 2005 se va al 22.6% y en el 2011 al 27%. Estoy de acuerdo contigo. Medir la prevalencia es bien difícil porque es quién probó el último año, quién probó durante los últimos 30 días, cuántos días de los últimos 30 probaste. Pero una cosa que es cierta, todas esas han crecido. Pero el comparativo es contra otros países. No, esto es de Holanda. Por eso, lo que hay que hacer es contra los países que están junto, que la tienen prohibida. Y a ver si ha crecido igual el consumo. Porque eso habría que verlo. Yo no estoy tan seguro porque la prevalencia en Bélgica es igual. Yo también en la página, ya que estamos en esto, en la página de México Unido contra la Delincuencia, tenemos todo tipo de publicaciones internacionales con todos los estudios que también las pueden ver. ¿Cuál es la página? México Unido contra la Delincuencia.org.mx. A ver, ahorita voy contigo, Edgar. Adriana, primero la doctora. Yo les recomiendo a todos los que estamos aquí que revisen, lo pueden revisar en internet, la página de la sección de drogas de los Institutos Nacionales de Salud, que son absolutamente serios. Y ahí afirma que no solo que no está comprobado que la marihuana no genera uso de otras drogas, dice la marihuana no genera el paso a otras drogas. Ya comprobado de que no genera el paso a otras drogas, no es un trampolín hacia otras drogas. Se dice que hay muchísimos, bueno, no ponen los datos ahí, son las conclusiones, que muchísimos fumadores de marihuana, pero la gran mayoría no pasaron a otras drogas. Eso lo afirma. La encuesta de 1988 de la encuesta domiciliaria de abuso de sustancias hecha por el NIDE en Estados Unidos fue la incidencia del consumo de cocaína. Hace 1000 años. Sí, pero son prevalencias de institutos serios y las cosas van evolucionando, pero hay que citar la fuente que sea de y no decir. O sea, no puede decirme que nada más es de una fuente que apareció por ahí. Hay que decir quién lo hizo y cuándo. Son 32 veces la incidencia del consumo de cocaína de alguien que fuma tabaco contra alguien que no fuma. La incidencia del consumo de marihuana es de 113 veces de alguien que fuma tabaco contra alguien que no fuma. Son estadísticas ya documentadas. El que fuma tabaco, fuma más. Sí quisiera 113 veces la incidencia. Sí quisiera ampliar el tema de salud pública y de lo que está pasando en México en salud pública. No sé si alguien de ustedes ha ido al Seguro Social, al ISSSTE, a los servicios del Estado y ha presenciado lo que es el tiempo de espera, ¿no?, para atender cualquier enfermedad, porque están saturados, estamos colapsados en el sistema de salud pública. Tiene razón la doctora cuando habla del tema de obesidad, pero también está el tema seguidito de tabaco y consumo de alcohol. Pero la marihuana, insisto, no nos tenemos que preocupar por el tema de salud pública solo por su consumo dependiente. ¿Qué pasa con los accidentes derivados de la marihuana? El que alguien atropelle a otra persona bajo efectos de la marihuana no genera un impacto en la salud pública. El que alguien atropelle o que alguien delita bajo efectos de la marihuana, no por conseguir marihuana, por la supresión. En el IAPA sacaron una estadística reciente que el 80% de los que cometen delito lo hacen bajo efecto de drogas. La segunda droga de prevalencia, lo acaban de sacar. A ver, lo acaban de sacar. La segunda droga de prevalencia bajo que se comete delito es la marihuana. En principio está el alcohol. El fumar marihuana arriesga al joven porque llega la droga al cerebro. Cuando tú estás bajo efectos de intoxicación de marihuana, no decides en tus 5 sentidos, estás afectado por una droga que te duerme el cerebro, es una droga depresiva. Eso no pueden decirlo, que no. Y si tu cerebro está dormido y lo que está dormido de tu cerebro es tu lóbulo prefrontal, donde tomas las decisiones correctas, puedes tomar decisiones incorrectas, de cometer delitos. No quiere decir que, a ver, aclaro, no todo fumador de marihuana es delincuente, pero muchos de los que hoy cometen delitos consumen drogas. Son dos realidades paralelas. El consumir drogas te arriesga a que eleves tu posibilidad de meterte en problemas de crimen. Eso es una verdad tal cual. Bueno, pero aquí tú estás asumiendo
que la palabra prohibición en la ley acaba con ese delito. Entonces, tu único argumento es si se va a incrementar más o no. El punto aquí es, ¿qué tipo de problema de Estado quieres? Un problema que le entremos de frente, de salud pública, de drogas, le entramos de frente, lo regulamos, tratamos de bajar la incidencia, informamos a las gentes, o seguimos como estamos, dejamos el mercado en manos del crimen, sigue subiendo la prevalencia. ¿Favorece la prevención o favorece la promoción? Por eso es lo que te estoy diciendo. ¿El amparo favorece el consumo? El amparo favorece la promoción y la promoción favorece el consumo. Pero la promoción, porque desde que empezaron a discutirse los debates en torno a la posible legalización de la marihuana, en las medidas muy rudimentarias que tenemos en nuestro país, el consumo de marihuana se ha ido elevando. Muy bien. Eso, o sea, de un mes para acá ya tienes mediciones. Bueno, vamos a hacer una pausa, la primera de este programa. Regresamos contigo, Adrián. Estás viendo Fondo para que no caigas. Perdición, adicción y ahora sí drogas. Pues yo creo que narcotráfico. En una droga mal para la salud, en un porro. Bueno, puede ser que una adicción, pero también puede ser algo para la salud. Que produce adicción, que daña las neuronas. Seguimos aquí en Fondo para que no caigas. Recuerde que usted también participa desde su casa. Aquí está el correo electrónico, el Twitter y el Facebook para que usted se ponga en contacto con nosotros. Vamos a escuchar a los jóvenes. A ver, allá atrás. Buenas tardes. Pues yo creo que es importante que sí tomemos así como en primer tema el hecho del contexto en el que te introduce la marihuana. O sea, en un contexto social, a los jóvenes nos introduce a un mundo de drogas. Tal vez no es como que sea necesario que por fumar marihuana te vayas a introducir al mundo de la cocaína y todo eso, pero sí te mete en ese ambiente. Ajá, entonces ilegal. Pues, exacto. Y pues muchas veces en una fiesta alguien que te ofrece marihuana, pues también te ofrece cocaína, o en otras situaciones el consumir marihuana a veces te hace sentir bien, y llega un momento en el que ese sentimiento se pierde porque ya no afecta de tal manera a tu cuerpo. Y buscas, o sea que necesitas más. Ajá, necesitas otra sustancia que pueda volverte a hacer sentir lo mismo. Y entonces ahí es cuando entras a un concepto más fuerte sobre las drogas. Entonces, pues creo que sí es importante aclarar. O sea, lo que me estás diciendo es que a veces el uso de la marihuana, ya la marihuana no te hace el efecto que tú esperas y buscas otras drogas. Sí, en muchas situaciones es, por ejemplo, el ejercicio. Al inicio correr un kilómetro es suficiente para ti, pero después de que ese kilómetro ya te acostumbró, ya necesitas correr más. Y es lo mismo con sustancias como esas. O sea, afectan a tu cuerpo y hay un momento en el que ya determinada sustancia no es suficiente, no te hace sentir lo mismo y buscas más. Entonces sí es una cuestión adictiva, porque necesitas de más dosis, ¿no? Para sentir el deseo en un principio. Eso se llama tolerancia. Se llama tolerancia. No es adicción, es tolerancia. Ah, muy bien. Bueno, aquí empíricamente nos está diciendo nuestro amigo que pues sí, todas las drogas son puerta de entrada a otras. Podemos debatir aquí sobre estudios que unos dicen que no y otros dicen que el 150%, pero la realidad, cuando la preguntas a los usuarios, el entrarle al mundo de las sustancias psicoactivas es abrirle la puerta a otras. Punto. Por otro lado, eso está comprobado. Hay estudios, el de Lancet, que dice que el 15 veces más probabilidades que un usuario de marihuana pruebe cocaína que el que no, por ejemplo. Pero bueno, no nos vamos a ir a ese debate. Yo lo que quiero decir es, nos dice es que Pablo, ese punto también es importante. Nos dice Pablo, permíteme un momentito, nos dice Pablo que no sabemos en cuánto va a subir el consumo.
Nuestra percepción es que al bajarse la percepción de riesgo e incrementarse la tolerancia social, sí va a haber un incremento en el consumo. No conocemos el futuro, no sabemos en cuánto va a ser ese incremento, pero tampoco conocemos en cuánto va a disminuir la delincuencia. Yo dudo mucho que la gente que está dedicada a delinquir, nada más por legalizar o regularizar una sustancia, va a dejar de delinquir y entrar a la economía formal. No. Yo creo que el problema de la delincuencia es mucho más grave y mucho más extenso y mucho más complejo que el simplemente decir que por controlar el uso de una sustancia esto va a disminuir o va a acabarse. A ver, Pablo. Es muy aventurado decir Le disminuyes los recursos. Y tienes razón en el sentido de que no se va a acabar, por supuesto que no. Nadie ha argumentado eso en ningún momento. Pero lo que sí es un hecho, y hagan el experimento mental de decir, supónganse que en todo el mundo mañana se regularizan todos los mercados de todas las drogas, mañana se acaba el narcotráfico, que ya no tiene sentido. Entonces no va a haber quien le entre al narcotráfico. Entonces, lo que tú quieras, pero se acaba el narcotráfico, se acaba la violencia relacionada con el mercado del narcotráfico y se acaba el dinero que da ese mercado ilegal del narcotráfico. Vamos a seguir se vuelve a un negocio regulado que sigue haciendo daño, pero regulado, y ya no tienes la violencia que tenías en ese mercado. ¿Por qué hay violencia en un mercado ilegal? Hay violencia en un mercado ilegal porque no pueden acceder a los medios legales. Es decir, si yo te vendo un cargamento de cocaína y tú no me pagas, la única manera que tengo de hacer es usar violencia, porque no puedo ir con un juez a decirle, aquí está el pagaré, ¿no? Entonces, siempre los mercados ilegales tienen violencia. ¿Que esto va a acabar con los secuestros? Por supuesto que no, pero es un primer paso y además hay que exigirle. Yo llevo años en la Organización México Unido contra la Delincuencia, llevamos 18 años exigiendo que se acabe con la violencia, exigiéndole a los gobiernos que le entren a esos crímenes, exigiendo que haya cultura de la legalidad. Nosotros tenemos unos programas enormes de cultura de legalidad, no puedo estar más de acuerdo con ellos, pero el tema de si dice prohibido eso va a acabar con el asunto, es lo que no tiene sentido. Ningún país lo ha logrado, ninguno, en el mundo no hay un país que no tenga venta de drogas. Sigamos con ese ejercicio de imaginación y legalicemos todas las drogas. El delincuente más buscado del mundo, según esto, acaba de declarar en televisión de que él entró a este negocio por falta de oportunidades, por un tema de economía. Eso no va a cambiar de una mañana para otra porque todo se legalice. Esa persona con falta de oportunidades y con un problema multifactorial que me he cansado de repetirlo, va a decidir seguir delinquiendo. Pero, por ejemplo, yo sí quiero contestar ese punto. Entonces, para darles empleo a esas gentes que sigan el mercado ilegal de drogas. O sea, yo no entiendo ese argumento en el sentido de que la salud pública no puede estar peleada con la seguridad. Claro. Tiene que ir junta. Yo estoy completamente de acuerdo. El dinero debe de llevarse a salud pública y a crear empleos y a todo, no a combatir el efecto de la venta. Eso es lo que estamos combatiendo. Pero el Estado tiene la obligación de proteger la salud, ¿no? Es correcto. La pregunta es, ¿lo está logrando? Me están diciendo ellos que la prevalencia está subiendo, que se está yendo a los niños. ¿Está logrando? ¿El amparo lo ayuda? No, es que no es el amparo, es el tema de quién regula qué mercado. ¿Quién regula qué mercado? En el mundo, en el país en el que vayas, hay droga. Y la venden. Lo mejor que puedes lograr es que no haya violencia relacionada con la venta de la droga. Lo que nosotros decimos es, si ya está el mercado, regúlalo. A ver, el problema es que la violencia no se va a acabar si tenemos más drogas, se va a de que la regularización va a hacer pensar a la gente que los daños causados por la marihuana desaparecen. Yo llevo años yendo a las preparatorias a platicarles a los muchachos cómo funcionan las drogas y advertirles de que pueden caer en adicción. Entonces, lo que yo quisiera... ¿Pero qué les dice, doctora, por ejemplo? Les digo qué pasa en su cerebro y cómo se vuelven adictos. Y entonces, cuando se vuelven adictos, ya no está en ellos controlar la decisión de si quieren la droga o no. Su cerebro se las pide. A ver, díganos por qué se vuelven adictos. Bueno, ya les dije que no conocemos bien los mecanismos de adicción, pero algo que sí conocemos, a ver,
el placer que se siente con la marihuana o con las otras drogas se debe a que hay unos neurotransmisores y unas neuronas que son las que hacen que sintamos placer. La droga lo que hace es que funciona como si fuera el neurotransmisor el que genera felicidad, pero funciona mejor, es decir, es más potente que el propio neurotransmisor. Entonces el cerebro se da cuenta de que para poder hacer el neurotransmisor que nos permite sentir felicidad por las condiciones del entorno, para el cerebro le cuesta trabajo, tiene que gastar mucha energía para llevarlo al lugar donde tiene que estar, para liberarlo reguladamente, en fin. Y de pronto le llega algo que es mucho más eficiente y que no le cuesta nada en términos de gasto energético. Entonces lo que empieza a hacer es a disminuir la síntesis del neurotransmisor. Entonces la persona, cuando sus circuitos esos neuronales que perciben la felicidad, que eran la suma de la droga más la droga natural, el neurotransmisor natural, cuando ya no hay droga y ya no hay neurotransmisor, entonces en lugar de ser feliz como era antes, a este nivel, su grado de felicidad baja, es decir, se vuelve infeliz. Y entonces para volver a recuperar el nivel básico de felicidad que estaba dado por el neurotransmisor. Yo estoy en desacuerdo por ese lado, que en la marihuana no es un bien, ya que pierdes muchas cosas. ¿Cómo cuáles? En mi caso, yo a los 18 años entré a trabajar al Grupo Bimbo de electromecánico industrial, mecánico de líneas. Perdí mi empleo y me llevó a otra adicción. ¿Por tu adicción? Claro que sí. También estaba estudiando ingeniería mecatrónica, algo que perdí a causa de la adicción, que como bien lo dicen, es una adicción que se va haciendo crónica, va pidiéndote más y más y más con el tiempo. Entonces, ya a lo mejor ya no te sientes feliz tan solo con fumar, también ya quieres una cerveza y con el tiempo vas agarrando otras adicciones. Y esto a lo mejor no es de un año o dos, a lo mejor te sucede a los 3 años, pero pasa. Es como el trampolín que dices tú para otras adicciones. Pues ahí está, ¿no? Muy claro. A ver, primero, bueno, Adrián. No más rápido, una preguntísima rápido. Tú empezaste a consumir, ¿no?, cuando era prohibido, ¿no? Está prohibido por la ley, no hay un mercado legal y sin embargo tú ya lo hiciste. Estamos todos de acuerdo en que la marihuana tiene efectos secundarios tremendos. No, tremendos no. Bueno, tremendos no, pero efectos secundarios que pueden caer en algunas personas ¿adicción? Sí. En adicción. Para él ¿no? Sí fue tremendo. Por eso, sí. Pero tú tuviste acceso a esa marihuana hoy en día cuando dice prohibido. Entonces, lo que nosotros estamos peleando es que el mercado sea regulado y que tengas tú acceso a los tratamientos, a la prevención, que alguien te hubiera dicho esto antes, como dice, en la prepa, en la tele. Una decisión informada. Una decisión informada con realidades. ¿Tú quisieras un mercado regulado como el del tabaco? No, yo quisiera el autoconsumo, de clubes de autoconsumo, que no hay venta, entonces no hay promoción. El adulto que quiere va y se inscribe y la fuma, como existen en Cataluña y en otros lugares. De hecho, nos cerraron el 80% de los coffee shops. No lo cerraron, no es cierto, no, están abiertos ahí. Vino el secretario de Salud de Holanda hace poco al Consejo de Integración Juvenil 2006. Pero no lo cerraron. Hubo en la frontera un problema y los volvieron a abrir. Aquí hemos todos coincidido, es que es importantísimo cambiar problemas de base como es el acceso a educación, la prevención, el acceso a empleo, resolver los problemas de fondo. ¿Por qué no, antes de hablar de si el mercado está o no está, si regulamos para mayores de edad cuando el mayor consumo está en menores de edad, por qué no empezamos por ahí? ¿Por qué no como sociedad civil forzamos a nuestros gobiernos a empezar por ahí, a empezar a resolver el problema de fondo, como en tu programa? Yo creo que son dos cosas que son importantísimas que está diciendo. Una es esta: ¿qué tipo de país queremos? Pues sí. Entonces, nuestra constitución es un país liberal, en donde los derechos míos
¿no? Son míos y de todos nosotros, y le cedemos unos al gobierno. Al cederle unos derechos al gobierno, él tiene capacidad de regularnos para el bienestar de los demás. Nosotros lo que queremos es que crezcamos como país, que como ciudadano te informen las cosas, te den las herramientas y tú decidas para este tema y decidas para muchos otros, y podamos exigirle al gobierno que haga lo que tiene que hacer, porque hoy nos dice que está cuidando a los niños con policías en matanzas. Yo quiero que nos diga, estamos cuidando a los niños en programas de prevención, en programas de información, pero no en programas de prohibición, porque la prohibición no lo ha detenido. Hay que combatir el consumo. Hay que combatir el consumo informadamente, pero además hay que respetar al que decide que sí lo quiere hacer. Como hay que respetar al que decide vivir de la manera que quiera. Nosotros, ¿por qué le vamos a imponer nuestra decisión a un tercero? Muy bien. Ese país paternalista es el que nos está llevando a Es que se lo llama que tutelaje. estamos. Ellos tienen que decidir cuando tengan la información correcta. Si el muchacho no sabe y experimenta, como yo lo hice cuando tenía 11 años y me enganché 30 fumando tabaco, yo no sabía. El tutelaje. Y lo que tenemos que hacer es que ellos sepan. Y eso hay que llevarlo a una... Es correcto, pero y a los menores sí hay que tutelarlos. Eso es muy importante. Vamos a hacer Menores una hay que pausa, tutelarlos, regresamos. pero a los mayores regresamos. No, el mayor. Esto es fondo para que no caiga. Estaría a favor si es para algo bueno. A favor en cuestión de la medicina, porque muchas personas la necesitan. Y en contra por los jóvenes que pues ahora sí están consumiéndola. Pues yo creo que a favor. No podría estar ni a favor ni en contra porque no la consumo. O sea, yo no tendría voz ni voto porque en primera no tengo nada contra los que la fuman ni estoy a favor. Simplemente quiero estar tranquilo, sin problemas con personas así. Pues yo creo que en contra, porque pues así ya todos los jóvenes pues ya irían o iríamos a las tiendas así como si a comprar chicles. Entonces pues no creo que esté bien. Estaría a favor de que se despenalice y se haga legal. Que no haya bronca en que legalicen la verde. Bueno, y seguimos escuchando a los jóvenes aquí en fondo para que no caigas. A ver, primero aquí atrás. Buenas tardes. Miren, mi ¿Usted nombre es maestra? Yo soy maestra, soy orientadora de preparatoria. ¿De qué escuela? De la preparatoria anexa a la normal número 1 de Toluca. Ah, muy bien. ¿Sí? Yo de lo que puedo aportar, mi experiencia que he tenido como orientadora, es que desde los chicos ingresan en una edad de entre 15 años. A los 15 años, nosotros en la institución les damos pláticas y pláticas y pláticas de prevención y pláticas de prevención. ¿Cada cuánto? Al semestre normalmente se les dan 1 o 2 pláticas, ya sea de tabaquismo, de alcoholismo, de drogadicción, siempre. No es materia obligatoria, ¿verdad? No es una materia. Sería bueno, ¿no? Ajá, exactamente, porque la situación es que anteriormente, bueno, yo llevo laborando 10 años en esta escuela. Al inicio, cuando recién teníamos problemas eran de alcoholismo y de tabaquismo. A hoy, el problema principal precisamente es el que fuma marihuana. Y los chicos que ingresan a primer semestre son los que la introducen. Entonces tenemos que erradicar desde los 15 años ya, ver quiénes son los chicos que introducen a la institución. Obviamente, yo creo que habrá... ¿Usted se da cuenta cuando hay algún alumno con los efectos de la marihuana? No, de hecho no, como ¿No los distingue? No los distinguimos, pero siempre hay alguien que nos delata. Entonces siempre fulano de tal fuma, entonces tenemos que empezar. Pero en cuanto a su capacidad, en cuanto a que si se vuelve más decidioso, su rendimiento escolar. Ajá, bueno, en algunas ocasiones sí es muy observable, porque ya son como muy adictos, pero desde
desde más temprana edad. O sea, anteriormente observábamos que había chicos ya de sexto semestre que empezaban a consumir. A hoy tenemos que empezar a dedicar desde los 15 años. Ingresan y empiezan ahora sí que a regalar la marihuana para que otros chicos obviamente empiecen a generar a consumirla. Entonces, como que sí ha ido acrecentando esa situación. Ahora, la situación de la prevención para nosotros es muy difícil porque su grado de inmadurez muchísimas veces no les permite tomar las decisiones correctas. Entonces, aunque les hablemos y les hablemos y les hablemos y les hablemos, como que pareciera como que no lo entienden. Entonces sigue habiendo esa situación de que siguen cayendo en este problema. Ya los chicos que van en sexto semestre como que ya toman la decisión más maduramente, pero los de primer semestre, que son los de 15 años, en su mayoría sí caen, aunque se les haya haber hecho la prevención. Bueno, creo que aquí todos estamos de acuerdo de que la información y la prevención son fundamentales y que participan los maestros, que es fundamental, los padres de familia y por supuesto los amigos. Y es muy Vamos a importante escuchar el método de transmisión de esos mensajes. Claro. Evidentemente lo que está diciendo la maestra es que el lenguaje de pláticas y talleres pues muchas veces ya no es tan efectivo como otras tecnologías. Nosotros precisamente es utilizar el lenguaje de la tecnología, controles remotos, Adicto a la Vida, un programa en cine que también llevamos a muchas escuelas, ya nos han visitado, hemos llegado a más de padres de familia también. Por supuesto, hemos llegado a más de 1 millón de visitantes y tenemos partes en tercera dimensión, con un lenguaje amable, con controles remotos inalámbricos, donde puedes participar y hemos logrado un mucho mejor efecto que los métodos tradicionales. También la enseñanza tiene que cambiar. Y en eso estamos completamente de acuerdo. Muy bien, Adriana, déjame seguir escuchando a los jóvenes. ¿Tú querías decir algo? Sí, bueno, buenas tardes. Bueno, yo le haría más caso al comentario que hizo un joven que ya tuvo una experiencia con la marihuana, a un experto que me habla con muchos cosas que nosotros los jóvenes no entendemos. Eso está fuerte. Nos aburren muchas veces las cosas que ustedes nos dicen, sus estadísticas, sus estudios, muchas cosas. Entonces nosotros, el que llega y nos vende marihuana, nos habla con un lenguaje no amable. Tú dices que la forma de comunicar es fundamental para el programa se llama Fondo para que no caigas. Deberían de llegar al fondo, no superficialmente con sus estudios, directamente atacar a los jóvenes. Pero ¿cuál es el fondo? Pues con jóvenes que ya nos platican su vida, no que ustedes nos platiquen la vida de otros. Hay estudios que dicen que otro joven se murió en un automóvil, si él me platica, mi hermano se murió en su automóvil. Eso es lo que hacemos en este programa también. Te lo hace muy atractivo. Claro que el chavo que te va a ofrecer marihuana te lo va a hacer muy atractivo y además, pues muy probablemente la primera vez que la pruebas te vas a sentir muy bien. Entonces hay un doble discurso en lo que un método tradicional de transmisión de estos mensajes te diga a lo que te pueda decir un mismo compañero. Y ahí hablamos de dos componentes en el incremento del consumo que puede estar pasando. Usted ha notado, maestra, que un incremento del consumo en sus muchachos en los últimos años. Y eso tiene que ver con muchos factores, pero dos de ellos son la percepción del riesgo y la tolerancia social. Y la apología del delito. Exactamente. También, ¿no? Nos vemos que entre los chavos está súper cool consumir. Y entonces, ¿cómo vamos a lograr que discurso que te dicen de joven a joven de que es súper bueno consumir esté contrarrestado con otro tipo de testimonios también de joven a joven en que te hable que no está tan cool, que es bastante peligroso y que mejor nos dediquemos a otras cosas? Entonces el problema de la prevención es ese, es mucho del lenguaje, que sea de joven a joven, pero también tiene mucho que ver con normas sociales y tiene que ver mucho con medios de comunicación. Si en los medios de comunicación se está diciendo que se va a legalizar, porque es lo que la gente está escuchando, es lo que la gente está escuchando y es lo que entiende. No, la gente común y corriente no entiende que va a haber un club. No entiende que va a haber un club y que va a estar restringido para mayores de edad. Entiende que se va a legalizar y muchos de ustedes entienden que entonces es inocua y que ya la vamos a poder fumar. Sí, hola, buenas tardes. Yo vengo representando la Universidad Politécnica del Valle de Toluca. Retomando todo este debate, hay muy buenos puntos. Del lado de la regularización, para los mayores de edad, exactamente está muy bien. O sea, si alguien
tiene derecho sobre su cuerpo, puede ejercerlo. Del otro lado, hay menores de edad que consumen la droga. Sí, es cierto, y es un problema muy grande. Es donde ustedes entran, los sitios donde los apoyan a los jóvenes, el gobierno, las familias, los maestros en su caso. Eso es un punto que no se debe abandonar, pero está muy bien que se legalice, bueno, que se regularice para mayores de edad. Está muy claro que para mayores de edad. Entonces, en el sector de menores de edad, hacer ¿cómo se puede decir? Unir fuerzas para poder concientizar de los riesgos de entrar al mundo de las drogas y las consecuencias, ¿no? Exacto. Me preguntaban de qué país vivimos cuando hablaba de hoy. Empecemos por el fondo, como decíamos, empecemos a hablar de los problemas de fondo. Fondo para que no caigas. De qué país hablamos con el tema de la regularización. No hemos en muchos años podido regular la venta de alcohol ilegal a menores y de tabaco a menores de edad. ¿Qué te hace pensar que lo va a poder hacer la misma autoridad con la marihuana? Déjame darte un número en ese sentido que es interesante. Discúlpame, tenemos que hablar de números porque podemos hablar de las estadísticas epidemiológicas de toda la población, porque esto es salud pública, no son 4 personas, son 120 millones. Estamos hablando de que un cigarro es capaz de ser adicto al 10% de las personas que experimentan con él. De 3 a 4 cigarros, el 26% de las personas pierden el control sobre el tabaco y empiezan a sentir ansiedad. ¿Y cómo la mitigan? Consumiendo más tabaco. Luego, de 5 a 9 cigarros, el 44% de las personas ya sienten esa necesidad de fumar. Este número, muchachos, quiero que se lo lleven el día de hoy. El 82% de los 17.3 millones de fumadores que hay en México ya fumaban las cantidades que fuman regularmente antes de cumplir 18 años. Y dice el estudio de la Casa Blanca sobre Colorado, una vez que legalizas, una vez que abres a marihuana medicinal, las restricciones de edad y las restricciones sobre consumo se pierden. Y estamos viendo que son los niños y adolescentes los que más consumen. A ver, tú. Sí, perdón, buenas tardes. Como dicen ustedes, o sea, yo no estoy a favor ni de la regularización ni de la legalización. A lo mejor por la parte médica sí, porque, o sea, pero que solo se maneje como medicina, no que la siembren en sus casas. Porque bueno, uno lo ve como desde su ignorancia, dice, pues ya se legalizó, qué padre, es legal para todos. O sea, uno no lo entiende que solo es para ciertas personas. Y ciertas condiciones, ciertos parámetros. Ajá, entonces, bueno, uno dice, pues ya probé el alcohol, voy con el cigarro, ahora voy a fumar marihuana y ahora otra sustancia. Y bueno, pasa lo mismo que con los embarazos en los adolescentes. O sea, no importa que vengan y me digan. O sea, cabe a veces más la curiosidad en las personas y en los jóvenes más que nada. O sea, a veces y si hago esto tan dañada, me refiero a que consumiste muchas sustancias o mucha marihuana o mucho alcohol y viene el embarazo no deseado. Ajá, o sea, se pierde también. O sea, me voy a una fiesta, me emborraché y ahora estoy embarazada y no sé ni de quién es. O sea, también hay muchos problemas que surgen a partir de las drogas. Y bueno, o sea, se abre una puerta si se abre el camino de la marihuana. O sea, dice, sigo con el otra. Instituto Nacional de Salud Pública que el 78% de esas situaciones a las que te refieres que nos están haciendo grave daño al tejido social en México. Y quieres ver cosas tristes, una niña de 13 años con un chamaco viendo a ver cómo lo saca adelante sola porque el papá se dio a la fuga. Y entonces están asociados al abuso del alcohol, al consumo de sustancias, y esos son datos del Instituto Nacional de Salud Pública del 2003. Y eso es lo que hay que considerar cuando creamos política pública. Por favor, ahora sí. Mira, no debato que tengan efectos secundarios las sustancias. Lo que estamos hablando es nada más quién atiende el problema. Por ejemplo, Portugal despenalizó el asunto y entonces hoy en día cualquier problema de drogas lo ve el sistema de salud. El sistema de salud, expertos, doctores, analizan la situación y deciden qué hacer en cada situación, con cada persona, desde un punto de vista médico. Si no tiene un problema de consumo, no tiene un problema de adicción, lo dejan. Si tiene un problema de consumo, lo tratan de ayudar. Si quiere rehabilitarse, lo rehabilitan. Hoy en día en México, como está prohibido, lo atienden los policías, el Ministerio Público, las cárceles, donde tenemos a muchas gentes, nada más porque fumaron marihuana. Entonces, tú tienes al chamaco
que lo agarraste porque estaba drogado, traía más de los 5 gramos, que no es nada, en la bolsa, lo metes a la cárcel, en donde ahí sí hay una escuela de crimen, en vez de meterlo con los doctores, darle programas y darle cosas que lo saquen adelante. Nosotros lo que estamos peleando es, ¿quién atiende el problema? ¿El gobierno a través del sistema de salud o a través del sistema judicial, penal, ministerios públicos, donde todos sabemos qué sucede? El compañero la semana pasada decía, bueno, y hasta te plantan la droga. Claro, cuando ya no es un problema judicial, ya no te la plantan porque te van a llevar con un doctor que tú le vas a decir la verdad, el doctor te va a decir, y no hay una manera de extorsionarte. Oiga, ¿por qué no puedo creer tanto este argumento? Porque en el argumento central hablan de consumo lúdico y recreativo. Y eso es evidentemente promocionar un producto. ¿Qué paso es? Clubes canábicos, siguiente legalización y venta abierta. Varias compañías, incluyendo Philip Morris, incluyendo todas las tabacaleras, incluyendo Virgin, ya están apostando todas sus baterías para el momento de la legalización. En Estados Unidos, aquí no. Pero bueno, y en nosotros, a ver, pero no seamos ingenuos, hay países donde está. Bueno, es que entonces no seamos ingenuos. Al final del día, la pregunta es, ¿quién quieres que venda estas cosas? No, nadie. No quiero que se venda. Yo tampoco. No quiero que se consuma. Oye, yo tampoco. Llevo 20 años yo tampoco, pero ahí está. A ver, el tema ahí es que, está el mercado, es muy fácil decir que no hace daño, o que son daños moderados, o que son daños muy leves, cuando no nos daña a nosotros. El problema es cuando daña a uno de sus hijos, entonces ya no es un daño moderado, porque por pequeño que sea, se vive muy grande como una tragedia. Cuando el consumidor es un familiar, es muy fácil hacer un amparo para que yo no consuma. No, eso, el Chapo lo dijo, yo no consumo, a ver, pues es una cuestión lógica, pues yo sé lo que estoy vendiendo, es muy fácil sacar un amparo para no consumir. El problema es que sea pequeño o grande, cualquier tipo de droga, los que trabajamos en tratamiento, los que atendemos pacientes, constatamos día con día el sufrimiento que hay detrás de las personas que intentan dejar las drogas. Y que no pueden. Constatamos el sufrimiento que hay detrás de las personas que o mueren en un accidente porque alguien estaba consumiendo alcohol y se llevó a sus amigos, un accidente de tráfico, o alguien estaba consumiendo marihuana y ocasionó una muerte o una discapacidad. Casos frecuentes de, pues estaba bajo efectos de sustancias, lo atropelló y lo dejó parapléjico, lo dejó sin piernas. Ese tipo de dolor, ese tipo que nosotros atendemos, es el que yo combato. De fondo no importa si es legal o no legal. Lo que me llama poderosamente la atención es que en los fundamentos que hablan de marihuana recreativa y marihuana lúdica. A ver, jóvenes, por favor, por lo que más quieran, no es un juego, no es una recreación, es un riesgo. Bueno, pausa, regresamos. Pausa y regresamos. Los datos de cárcel. Venga. Estás viendo Fondo para que no caigas. Nos transforma. Seguimos aquí en Fondo para que no caigas. Yo creo que nos vamos a aventar otro programa. es que es importante. Bueno, a ver. Bueno, buenas tardes. Mi punto de vista es de que tantas pláticas que imparten, esto que el otro, yo siento que la publicidad o estar con, más que nada publicidad, o sea, hace que los jóvenes le den esa tentación, que publicidad, que llamativa, que esto que el otro, y más causa sensación al estar abriendo más, bueno, ¿cómo se puede decir? Más lugares de venta, y hace que los jóvenes pues vayan con acceso más rápido o con experiencia de que digan, no, es que se siente padre, o personas que no tienen esa pequeña responsabilidad, hace que los jóvenes se metan más en ese detalle y pues no se pueda controlar. Como está basado en las estadísticas, hay más muerte por alcohol y tabaco, porque si por un accidente o tú no tomas, por ejemplo, pero pueden atropellar a un familiar por alguien que venía tomando, o son varias cuestiones de que pues no es tan fácil de controlar, y si llega ese momento en de que se sale de control ese asunto. A ver, tú. Yo quería preguntar, ¿en qué tanto énfasis en los centros de salud hacen en cuestión a los padres? Porque a mí como joven y en experiencias me ha tocado ver que dan pláticas y para los jóvenes la vida es un juego.
Y si a mí llegan y me prohíben algo, es más como un reto. La pregunta más sería es, ¿a los padres qué es lo que hacen? Porque los padres son los que están todo el tiempo con el joven. En cuestión mía, por ejemplo, mi mamá me dice, tú puedes tomar, pero en la casa. Yo sé qué estás haciendo, te puedo ver. En cuestión de que te sales, estás tomando, no sé qué estás haciendo y dónde, y a ti chocas. En los programas de prevención tenemos los problemas de que los padres no manejan toda la información. En los programas de prevención de clínica en el tabaco lo que hacemos es involucrar al maestro, al joven y al papá. Y entonces trabajamos de forma escalonada por edades para que los padres se involucren. Al final del día estoy de acuerdo con Pablo, van a tomar la decisión, esté o no esté legalizado, pero te voy a decir la gran diferencia que es lo que tenemos que poner en la legislación, que se tome la decisión con la información correcta. Y ahora sí decide sobre tu propio cuerpo, pero cuando tengas la capacidad. Y entonces tendríamos que estar hablando no solamente de este tema, sino que se fuera a 21 años de edad, tabaco, alcohol y lo que quieras, pero después de 21. También a mí me gustaría contestarle al joven en su tema de cómo hacerlo atractivo a los demás y cómo involucrar a los papás. La verdad es que lo que tenemos que abrir es la llave al diálogo. Muchas veces como padres de familia no queremos ver la realidad de nuestros hijos y esa es la realidad que muchos de ustedes están viviendo. Entonces es muy fácil. ¿En qué sentido no queremos ver la realidad? La realidad en la que mi hijo no, o en la escuela de mi hijo no, o a la fiesta a la que va mi hija no. Mi hija nunca se va a meter un cigarro de marihuana. Y la verdad es que es esa negación de los padres y la falta de información veraz la que impide muchas veces el diálogo entre padres e hijos. Lo que nosotros hacemos con el método que tenemos es un ambiente ameno en el que se promueve esa llave al diálogo entre padres y hijos. Una cuestión que yo quería decir es la cuestión de la diferencia entre uso, abuso y dependencia y la cuestión también del daño no nada más a la persona, sino a la sociedad, a la familia, no nada más de temas de adicciones, sino el tema de un abuso de una sustancia o el tema de daños colaterales como accidentes de tránsito, no deja de ser de una de las primeras causas de muerte en jóvenes. Yo hablaba con Joaquín Quintana de Convivencia sin Violencia y hay muchos casos que pasan el alcoholímetro, pero que vienen verdaderamente intoxicados y no saben ni de qué es. ¿Ustedes van a participar en los foros? De hecho, nosotros ya fuimos convocados. Ojalá se lleven esta experiencia para que lo comuniquen ahí con los legisladores. Claro. Tenemos 30 segundos. Lo importante es la información y el conocimiento científico del riesgo. Vamos a hablar con estadísticas y vamos a hablar con trabajos científicos. No vamos a hablar de lo que yo creo, lo que a mí me parece o lo que... Vamos a hacer las cosas cuantitativas y muy serias. Pablo, 30 segundos. Al final del día, el tema es que se debata, que se abra la realidad de las cosas, no que haya un tabú y que se legisle por la mejoría de la salud pública del país. Lo que tenemos hoy no funciona, entonces hay que buscar la salida. Nosotros proponemos no tenemos la verdad, pero sí queremos que se hagan todas estas discusiones y que se dé dinero a los programas de prevención y de comunicación con los jóvenes de la información veraz. Es que luego dicen que los debates pues como que promueven el consumo. Déjame sacar una conclusión en ese sentido. Te di una lámina la vez pasada que hablaba de las diferencias y sobre todo de los componentes, porque tenemos que hablar de los componentes psicoactivos. Por lo tanto, con base en lo que ya explicamos la vez pasada, de lo que es realmente ese término de marihuana medicinal no existe, lo que sucede, en la Ley General de Salud, la cannabis sativa índica americana no se debe de excluir del artículo 234 ni del 237. Primer punto. Segundo punto, el THC, sus variantes estereoquímicas y cannabinoides sintéticos no deben de cambiarse en el artículo 245 del grupo 1 al grupo 3, porque si lo haces así, entonces estás abriendo la puerta a esto tan grave que hemos estado platicando, que no queremos que se abra la puerta. Y mucho cuidado con la forma en la que se maneja la información. No me digas que viene marihuana medicinal para luego cambiar de rubro el tetrahidrocannabinol. Son dos cosas que no tienen que ver nada, la magnesia con la gimnasia, en términos más coloquiales. Se acabó. Muchísimas gracias. Oye, le prometí a tu audiencia que los iba a invitar al cine. Entonces, por favor. ¿Cuándo venimos a Metepec? Para que los invite. Nos ponemos de acuerdo y por supuesto, claro que sí. Por supuesto, porque además lo que hacen es bien importante. Sí, ¿no? sí, gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta pronto, la próxima semana.